En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos congregamos nuevamente delante del Señor para que Él nos ayude, nos asista, mande su Santo Espíritu sobre nosotros, y así también nosotros podamos hoy aprovechar esta mañana, sacarle provecho a lo que Dios nos regala y así vivir cada día según la voluntad de Dios. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, nuevamente, buenos días, queridos hermanos. Aquí, delante de ustedes delante de mí, aunque yo no los vea, ustedes me pueden ver, me pueden contemplar, pueden darse cuenta que cómo estoy, Pero bueno, el Señor nos reúne y hoy para que conversemos de nuestro Redentor. Digo nuestro Redentor porque no sé quién es tu Redentor, si es el mismo mío, si es igual que cuando decimos el Padre Nuestro, ¿no? Porque el Señor ha querido que rezáramos Padre Nuestro, para que el Padre sea el mismo, nuestro. Y entonces así, hoy hablo de nuestro Redentor para que tal vez al final del encuentro podemos concluir que el Redentor que tenemos es el mismo. ¿Y por qué vamos a hablar de nuestro Redentor? Estamos en tiempo de misión. Decíamos, el mensaje que llevamos, la buena noticia, no puede prescindir de anunciar que Cristo ha resucitado, que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Porque hermanos, si perdemos de vista esto, es decir, vamos a perder de vista en qué se funda nuestra felicidad, en qué se funda nuestra fe. Nuestra fe no está en que los frijoles sean abundantes, el maíz sea abundante, en que tengas mucho dinero, en que haya paz. Es decir, todo eso, dice el Jesucristo en el Evangelio, buscad el reino de Dios y todo el resto se te dará por añadidura. Es cierto que tienes muchas necesidades, es cierto que tenemos muchas necesidades, pero si ante nuestras necesidades no tenemos en cuenta que abrazamos una fe, que tenemos un Dios, entonces, es decir, es como que tuviera varios remos ahí en la barca, en una barca, y está en medio de un lago, y entonces, ¿y estos palos para qué servirán? Bueno, a lo mejor hasta los tirás de la barca y los botás, y ahí vas con las manos agitándote y todo, pero no, el Señor, es decir, nos ha dado, decíamos, estamos en misión, estamos en combate, estamos en guerra. El Señor nos ha dado armas, el Señor nos ha dado una espiritualidad, el Señor nos ha elegido y nos ha enviado. Él nos llama, aquí estoy, Señor. Y decíamos ayer, ¿por qué te escondes? ¿De qué te viene a esconderte? Pues del pecado, el hombre ha caído. Y entonces el relato de la creación, el Papa en la Morir Dignitatem dice, no podemos cerrar los ojos ante una realidad tan grande como es la caída del hombre. Pero también la caída del hombre no pasa desapercibido si no nos damos cuenta que ante una caída del hombre, pues ya el Señor tiene un plan de salvación. Por eso hoy nos vamos a hablar, hoy nos referimos a eso. La respuesta bajo la manga que tiene el Señor. El Señor ya sabe que cuando llegue al jardín no va a encontrar a Adán. El Señor sabe que en ti no hay disponibilidad. El Señor ya lo sabe, Él ya lo sabe.
Pero Él tiene para ti, para proponerte, para mí, para proponernos un as bajo la manga que se llama el Redentor, nuestro Redentor. Y entonces, pero el Señor está esperando ¿qué cosa? Él está esperando que tú y yo, que nosotros aceptemos nuestra culpa. Aceptemos nuestra culpa. Porque como diría San Agustín en el canto del pregón pascual, oh feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor. Feliz culpa, la de Adán. Gracias le damos a Adán. Porque gracias a gracias Eva, la primera mujer, porque gracias a ese pecado, el Señor ha venido a nosotros como el Redentor. Y ya ese Redentor, pues ese Redentor ya prefigura desde las primeras páginas de la Biblia. Y no es una cosa que nos estemos o nos querramos inventar, o se inventó San Agustín, o se inventa la iglesia, como muchas veces nos señalan algunos que desconocen los designios de Dios, que desconocen las Sagradas Escrituras. Por eso, hermano, es decir, una frase de San Agustín que conocemos muy bien, que él no la toma como suya, sino que él dice, como diría San Pablo, y hoy vamos a escuchar esa palabra de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar hoy. Porque muchas veces no te das cuenta, no nos damos cuenta que estamos llenos de pecado. Ya el otro día lo hablábamos refiriéndonos a Santa Teresa. Santa Teresa hablaba de aquella luz, aquella pequeña luz que se enciende en nuestra vida. Y esa pequeña luz nos hace ver que hay algún desorden. Hay algún desorden, pero si esa luz se hace un poquito más grande, nos podemos dar cuenta que hay desorden. Y si esa luz se hace intensa, y es la misma luz de Cristo, nos damos cuenta de que hay mucho desorden, hay mucho pecado. Por eso, entre más cerca del Señor estamos, más luz tenemos y más nos damos cuenta de nuestros pecados. Hermano, no es que más pecamos, que tenemos más posibilidad de ver la pequeñez, la grandeza, lo grave de cada uno de los pecados. Mientras estamos un poco lejos, entonces solamente vemos algún pecado grande, como les decía en aquella historia de las piedras y las piedritas. Pues al gran pecador el Señor se contenta que se arrepienta de ese gran pecado. Pero a uno que ya está más cerca del Señor, a uno que está viniendo todos los días a misa, a uno que está rezando todos los días, pues el Señor le está recordando que son muchos pecaditos diarios por los cuales se tienen que arrepentir. Son muchas las piedritas que están fuera de su lugar. Yo no necesito tener un pecado grave. Yo tengo pecados leves todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a acostar. Y entonces, a esos pecados leves a los que espera el Señor, que yo los viva todos los días arrepintiéndome. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Sí, somos pecadores. Pero en la medida en que descubramos y nos demos cuenta de lo gran pecador que somos, nos va a venir ese amor al Señor, esa sed de Dios, en donde sí, yo necesito de Dios, necesito de Jesucristo, que me salve, que me ayude. Y eso es el problema que a lo mejor en tu encierro, en tu crisis, estás necesitando. No te has dado cuenta, porque el Señor no te lo quiso iluminar al comienzo, porque el Señor no ha querido ponértelo desde el inicio, de que todos esos berrinches, todas esas crisis, todas esas insomnios, todas esas cosas tenían una raíz. ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Esa relación que tienes con Dios. Ya lo decíamos. Caín, ¿cuál es el pecado de Caín? Que mató a Abel.
Pues antes de haber matado a Abel, ya había cometido un pecado. ¿Y cuál era el pecado? Su relación con Dios. Que a Dios lo tenía aparte. A Dios lo tenía de sobra. Como muchos de nosotros. Es decir, nuestra relación con Dios es enfermiza. Y es tan enfermiza que lo vemos en una misa. Lo vemos en una misa. ¿Cómo? Vayan a ver cuántas moneditas hay en las colectas. ¿Cuántas moneditas? Sí. Ay, es que el Padre quiere que demos en la misa. No sé qué quiere que demos. No, yo no te estoy pidiendo que des. Yo no te pido. Ni le voy a pedir a nadie. Yo solamente te digo. Es decir, eso que estás dando al Señor, ¿por qué lo estás dando? Porque la iglesia necesita por aquitar tu corazón o porque de verdad es la ofrenda que estás dando al Señor. Porque si es la ofrenda que estás dando al Señor, te digo, hermano mío, estás muy equivocado a contentar tu corazón con esos 2 centavos que has dado. Porque la ofrenda que el Señor te está pidiendo es, en principio, las primicias. Y más adelante, el diezmo. ¿Y por qué el diezmo? Porque el Señor quiere que tú pongas delante de Él una seguridad, que Dios es primero y no el dinero. Porque tú no necesitas más de lo que entra en tu bolsillo para vivir. Tú necesitas eso y un poquito menos. Y ese poquito menos es lo que da al Señor. Es lo que es del Señor. Porque lo está dando para el Señor. Y ya el Señor pues que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera a través de su ministro sagrado. Y entonces ese ministro, ¿verdad? Puede ver que en la parroquia hay muchos pobres. Pues lo da para los pobres. Ese ministro puede ver que, es decir, el Señor le ilumina, etc. Pero en principio, vayan a leer la espiritualidad del diezmo, la espiritualidad de las ofrendas, las ofrendas son para hacer vivir a un pueblo, a una de las 12 tribus, que el Señor le ha dicho, tú te dedicarás completamente al culto sagrado. Tú enteramente trabajarás para mí. Señor, pero ¿quién me va a pagar? Con lo que ofrezca el pueblo, con el diezmo que dará el pueblo, tú lograrás vivir todo el año. Y así, hermanos, es decir, por eso, es decir, nosotros te decíamos, el problema de Caín no es que mató a su hermano, llega a matar a su hermano como desenlace de la telenovela. El problema de Caín ha sido que la ofrenda que daba al Señor eran lo que caía, lo que se estaba pudriendo, lo podrido. Y entonces, ¿y el Señor para qué quiere lo podrido? Ya decíamos, cada quien da lo que tiene. Cada quien da lo que tiene. Y si tú tienes cosas podridas, pues cosas podridas podrás ofrecer al Señor. Pero el Señor sabe que no es cierto. El Señor sabe que lo quieres engañar. Y como el Señor sabe que lo quieres engañar, pues el Señor, ¿qué es lo que hace con Caín? Se lo reprocha, le dice, mira, el demonio está detrás de la puerta al acecho. Porque eso te ha hecho salir con la cabeza baja, cabizbajo. Eso ha hecho que te fueras a casa triste. El joven rico, cuando habló con Jesús, y Jesús le dijo, anda, vende tus bienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. El joven que tenía muchos bienes se dio cuenta que no podía, y entonces se fue a casa triste. Y hermano, no es que el Señor nos quiere meter en tristeza, al contrario, Él quiere iluminar la raíz de dónde viene tu tristeza. El Señor no es que quiere que pases noches de insomnio. El
Señor quiere iluminar de dónde viene la raíz de todo tu insomnio, de todo tu no tener sosiego. El Señor no es que está ahí esperando o haciendo no sé qué para divertirse en tu situación. Pues no, hermano, te equivocas. El Señor no es que lo demos. Bueno, vamos a leer a San Pablo. Si se corta o no hay transmisión, ayer estuvimos haciendo la misa, supuestamente estaba en vivo, estaba transmitiendo y nada estaba pasando. Aquí parece que también, no sé si estamos transmitiendo. No sé si estamos transmitiendo, pero ¿qué les puedo decir yo? Vamos a proclamar a San Pablo. Por lo menos el teléfono dice que está en vivo. De San Pablo a los romanos. Dice San Pablo: por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, ¿cuántos más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos? Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, porque el juicio partiendo de uno lleva a la condenación, mas la obra de la gracia partiendo de muchos delitos se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte por un hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por Jesucristo. Si pues el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia, para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Esto es de San Pablo a los romanos.
queridos hermanos, donde hubo delito, donde hubo ley, es decir, todo ese, para algunos será un enredo, todo ese palabrerío de San Pablo. Pero yo solamente quiero que te quedes con una cosa. Uno, un hombre, Adán. Entonces, ¿qué pasa? Consecuencia, todos los hombres pecamos, todos los hombres pecaron. Pero viene uno, Jesucristo, nuevo Adán. Fíjense qué interesante. Yo meditaba esto para hablarlo con ustedes y pensaba que Jesucristo podía haberse hecho un superhombre, un superhéroe, un super más que Adán. Pero no, Jesucristo ha querido hacerse hombre como tú y como yo, débil, las mismas características. ¿Por qué? Porque si Jesucristo se hubiera mostrado más fuerte que tú y más fuerte que yo, estaríamos ahí contemplando el cielo y diciendo, dichoso él, porque él era Dios. Yo no soy Dios y no podré nunca salvarme ni salir de mi pecado. Por eso el Señor, como dice muchos santos, se ha hecho pecado, y San Pablo lo dice, se ha hecho pecado por mí, se ha hecho pecado por ti. ¿Para qué? Entró en el pecado, para que entrando al pecado, entrando a la muerte, destruyera la muerte. Por eso, hermanos, esto es importante, sobre todo para este momento, no sé, de crisis que estás viviendo, o de soledad, o de amargura, o de tristeza, o de no sé qué. Es decir, porque tu vida no ha sido para venir a terminar aquí en un encierro por el COVID. No, el Señor no nos ha creado para eso. Es decir, el demonio te está engañando. El demonio te está engañando porque el estar encerrado es solamente un tiempo. Un tiempo. Como los discípulos que tuvieron un tiempo de encierro después de que Jesucristo había sido martirizado en la cruz, después de que Jesucristo murió y resucitó, los discípulos tuvieron un tiempo encerrados. ¿Y qué necesitaron para poder salir victoriosos, gritando, cantando de alegría? Pues necesitaron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces, pues ¿qué? Pues pidámosle al Señor que nos ayude primero a enriquecernos con este encierro, a sacar provecho de todo esto que nos ha regalado. Diría San Francisco de Sales, pues saquen provecho de la caída. No sean tan tontos que caen y caen ya. Pues por lo menos conózcanse, aprendan algo de ustedes. ¿En dónde está tu debilidad? Es decir, no puedes decirme que solo cae y vuelves a caer. Sí, es cierto. Eso es algo que no lo podemos negar. Y una vez, y dos veces, y tres veces, y cuatro veces, y 10 caídas, y 20 caídas. Sí, es cierto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la raíz de tu pecado? ¿Cuál es la raíz de que tengas esas caídas? Son muchas, hermanos, y no es decir, yo no me voy a poner aquí a decirle, bueno, para el que me está viendo y el problema que tiene es lujuria, piense un poquito cómo está con su orgullo. Para el que está aquí y su problema es la ira, es un iracundo, pues piense un poquito. Pues no, hermano, es decir, cada uno de ustedes va a comenzar a hacer un examen de conciencia. Y ese examen de conciencia implica que vas a revisar toda tu vida. Porque muchas veces las heridas que hay, las heridas que tenemos, no están en la superficie, están en lo profundo. Y están en lo profundo y son tan profundas que ni siquiera te acuerdas, ni siquiera lo sabes, que es peor todavía. Que tus padres no querían tenerte porque eres un hijo no deseado. Eso no lo sabes, a menos que te lo hayan contado tus padres. Que tus padres querían una mujercita y saliste tu varón y comenzaron a vestirte de mujercita y tú eras una mujercita para ellos y te vestían con faldita y vestidito y todo, y ahora eres un gay. Tú no sabes eso, tal vez nunca te lo contaron, pero es decir, el Señor está para eso,
para corregir, para corregir, para hacer una criatura nueva en ti, para hacer una criatura nueva en mí. Es decir, dije para corregir, pero corregir es muy poco, porque muchas veces con la corrección ahí queda la mancha. No, con el Señor no viene a dejarnos una mancha ahí, el Señor viene a hacernos nuevo completamente. No va a quedar ninguna fisura, no va a quedar ninguna mancha, no va a quedar ninguna señal de que allí hubo una herida, como las cicatrices que llevamos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir la cicatriz? Que hubo una operación, que hubo una herida, que hubo una cortada. Pero es decir, con el Señor no queda ni rasgo de la cicatriz. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo todo. Porque nada es imposible para el que nos ha creado. Y eso es el anuncio del querigma, hermano. Cuando se te anuncia la buena noticia, no es de que se te anuncia porque hay que hacerlo y porque como yo ya me lo aprendí y sé que tengo que decirte esto, pues no, yo no tengo que decirte nada, ni te voy a decir nada. Eso tú que ya lo sabes y estás esperando que te lo diga, pues es lo mismo que el ángel le dijo a María: alégrate, alégrate. Alégrate tú que estás ahí en esa situación, en ese problema. ¿Por qué? Porque el Señor te ha visto como el vencedor del premio mayor. Porque el Señor te ha visto como, le decía el ángel a María, como su predilecta, la favorecida. ¿Y la favorecida para qué? Para llevar en tu seno a Jesús. ¿Pero cómo? Si no conozco varón. Entonces son muchas las preguntas que será María. Son muchas las preguntas que será María y son muchas los miedos que le podrán venir. Porque no crean que es fácil. No crean que es fácil llevar adelante una misión. Porque el Señor te llama a ser misionero. Sí, el Señor me llama a ser misionero. Pero ¿qué pasa más allá? Que va a haber persecución. Más grande es la misión, más persecución habrá. Más gracias te da el Señor, más persecución tendrás. ¿Y entonces qué? Mejor decir que no. Hermano, si tú dices que no, Jesucristo lo dice claro. Lo dice claro. Porque si ustedes se niegan a bendecir al Señor porque son hijos de Abraham, el Señor va a sacar hijos de Abraham de debajo de las piedras. Y debajo de las piedras, ¿qué es lo que hay? Pero hay animales ponzoñosos, culebras, huracanes, alacranes, bichos que pican, todas esas cosas, gusanos. Pues sí, de esos gusanos, de esos alacranes, de esas culebras, el Señor puede hacer nuevos hijos suyos. Porque eso, hermanos, fíjense, cuando estoy pensando en gusanos, alacranes, culebras, yo no estoy pensando en el bicho, ese animal que tal vez te da miedo. No, yo estoy pensando en toda la gente que está en la iglesia. ¿Cuántos alacranes vendrán ahí? ¿Cuántas culebras? ¿Cuántos gusanos? Porque así lo ha dicho el Señor. Lo ha dicho. Precederán las prostitutas y los publicanos, los que son los ladrones. Los ladrones son esos gusanos que están ahí metiéndose por un lado por otro y aparecen en todas partes. Te precederán en el reino de los cielos si tú no te conviertes. Y por eso es que el Señor nos está llamando siempre a la conversión. Y nos está llamando a la conversión no el día que dejaste de beber, no el día que dejaste de fumar, no el día que saliste de la fornicación. No es ese día. El Señor te está llamando a la conversión todos los días. Sí, hermano, todos los días. Y por eso, lo primero hoy, al levantarme, el Señor me ha dicho: José, conviértete. Y yo, no quiero. ¿Y por qué no quieres? ¿Y por qué no quieres? A ver, ¿y por qué no quieres hablar conmigo? Ánimo, habla conmigo. Ya lo decíamos, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes?
Por eso hoy te presentamos a un Redentor, Jesucristo, nuestro Salvador. Porque si no quieres hablar conmigo es porque estás enojado, y si estás enojado es alguna razón. Hay alguna razón para que tú no quieras hablar conmigo. Es decir, ¿qué te he hecho? ¿Te he pagado mal? Yo te he llamado a ser misionero, y como misionero, ¿qué te ha hecho falta? ¿Qué te hace falta? ¿Yo te traicioné? No, Señor, tú no me has traicionado, pero es que yo siento el peso. Entonces necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Pero eres un gran orgulloso que no quieres pedir ayuda. Eres un gran soberbio que no admites corrección. Eres un que prefiere pasar con insomnio toda la noche con aquel pensamiento antes de decirle al que te pueda dar la respuesta facilísimo que te ayude. Pues sí, ya ven. Y entonces vas a seguir como un gusano. Imagínate, ya llegamos al gusano. Como un gusano sufriendo. Como un animal de esos rastreros. Un bicho rastrero, como dice la Paquita del barrio. ¿Sí? No se equivoca esa mujer, porque ella busca felicidad y lo único que encuentra es un bicho rastrero, porque anda buscando felicidad en seres humanos de carne y hueso que no se han encontrado con el Señor. En un bar, ¿sí? En un bar. Me voy al bar y busco una mujer ahí que me haga feliz. ¿Podrá hacerme feliz? ¿Podrá hacerte feliz un hombre que está en un bar, con el corazón roto, vacío, buscando como olvidar, bebiendo, emborrachando para olvidar, para salir de su pena? Un ciego no puede guiar a otro ciego, hermano. Lo dice Jesucristo. Entonces, como un ciego no puede guiar a otro ciego, es decir, lo único que podrá hacer ese es hacer compañía. Te acompañará y nos acompañaremos y haremos el ridículo con nuestro dolor. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor no se llama dinero, nuestro Redentor no se llama alcohol, nuestro Redentor no se llama placer, nuestro Redentor se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el vencedor de la muerte. Y a María lo que le promete el ángel es que en su seno van a ser Jesucristo. Y a nosotros el Señor nos promete que en nuestro corazón estará Jesucristo. Sí, Jesucristo va a estar ahí, reinando sobre el mal, sacando toda aquella podredumbre que llevamos dentro. Porque esa podredumbre, eso lo único que hace es causarnos dolor. Sí, la envidia te causa dolor. Sí, la avaricia te causa dolor. Todo nos causa dolor. ¿Por qué? Porque quisiéramos más y más y más. Fíjate qué interesante, que el Señor ha permitido que todos los pecados nos causen placer. ¿Para qué? Para seguir pecando. No. Para no quitarnos el gusto. El gusto con el que te engaña el demonio. Si esto es sabroso, si esto es rico, si esto es lindo, si esto... Sí, dale un mordisquito, mira que el fruto es apetitoso y agradable. Dale un traguito, una inhalada. Ahí vas a ver que te vas a sentir rico. Sí, te vas a sentir rico. Te sientes rico. Pero ¿qué pasa después de esa sensación? Después de esa sensación, queda el vacío. Vuelves a tu realidad. Vuelves a tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad? ¿Cuál es mi realidad? Que estamos solos. Que estás solo. Por eso el Señor, recuerda, volvemos a Génesis con Adán. Él ha puesto a Eva y el Señor te ha puesto a otro. Te ha puesto a otro para que te ayude en tu soledad. Y ese que te va a ayudar en tu soledad te va a hacer ver que tu problema es nada a la par del que tiene Él.
Sí, tú estás sufriendo porque no puedes dormir. Y no puede dormir por pensamientos y por cosas. Aquella no puede dormir por el dolor que tiene. Tiene un cáncer terminal. Sí, y esta no puede por el cáncer terminal. El otro está peor porque le agarra una picazón que no sabe ni cómo ni dónde rascarse. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, hermano. Es decir, ya lo decíamos la otra vez, de cruces pesadas, cruces que hacen daño. Y el Señor ha elegido para ti la más livianita, la que menos daño hace, la más llevadera. Por eso dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde, y tu yugo se hará ligero. Porque si seguimos resistiéndonos por nuestra fuerza, entonces ¿qué pasa? Nuestro Redentor no puede ayudarte, no puede sacarte, no puede ir contigo, porque Él va al paso que debe ir, no al paso tuyo. No, es que yo quiero ya, y yo quiero ser libre, ya. ¿Sí? Tú serás libre. Más bien te digo yo, tú ya eras libre, pero por estar viendo esa cosa esa prisa, esa cosa, esa carrera, ni siquiera te has dado cuenta que ya el faraón quedó atrás. Sí, atrás. Ahí viene corriendo. Sí, el Señor lo precipitó en el mar, porque en el mar precipitó caballo y caballero. Sí, pero ¿qué? El Señor ha hecho maravillas en el desierto. El Señor te dio de beber, el Señor te dio maná, el Señor te dio codornices. El Señor te ha llevado al monte Sinaí para darte una ley. Y esa ley no era para condenarte, no es para condenarte. Ese decálogo son palabras de vida. Es para ayudarte a no pecar, para ayudarte a no vivir en el pecado, para ayudarte a no entrar en el infierno. Porque hermano, es decir, nosotros muchas veces vemos el decálogo como o los mandamientos como aquello que nos prohíbe lo mejor que puede haber en la vida. Y ya lo hemos dicho. Decía Santa Catalina de Siena, el chocolate es sabroso. Sí, es sabroso el chocolate. Pero si fuera prohibido el chocolate, ¿seguiría siendo sabroso? No, hermano. No. Sería más sabroso todavía. Más sabroso. Porque eso, vayan a ver todas las canciones. Una vez ahí en el sur con un responsable de comunidad, le decía, decime una canción que no te empuje al pecado. Decime una canción que no hable que es bonito estar pecando. El que está en el pecado está en el cielo. Dice aquella, si quererte el pecado soy una pecadora. Y a mí no me importa que me juzguen, porque ando contigo, nos queremos. El Juan Sebastián dice, pues para que no le faltemos respeto nos vamos a cambiar el nombre. Y así iríamos con unas canciones que te empujan al cinismo. Y te empujan al cinismo, ¿por qué? Pues sí, yo me cambio el nombre. Es decir, yo me voy vestido de payaso y ya. Es decir, vestido de payaso voy a adulterar y ya. No saben que soy cura y es diferente el pecado. Pues siempre un pecado. Siempre va a ser un pecado. El adulterio, el robo, todo va a ser un pecado, aunque vayas disfrazado. Aunque digas que no eres tú, siempre va a ser, porque está faltando a lo principal que el Señor ha dicho: ama a Dios y a tu prójimo. Y Caín, que daba la fruta podrida al Señor porque la daba escondido, no era pecado. Claro que era pecado. Era pecado, y un pecado contra Dios, porque le está haciendo unas ofrendas que no son ofrendas de verdad. Ya se los decía yo la otra vez que hablábamos, no me acuerdo de qué, creo que de la pobreza. A mí me da pena a veces hacer colecta, traigan ropa, traigan esto.
mejor ni les repito esas cosas. Porque hay gente que con la conciencia tranquila, unos zapatos viejos, rotos por debajo, todavía bien. Esas cosas son de botar, no de dárselo a los pobres. No, pero es que si son pobres de verdad, aunque tengan un hoyito ahí, un agujerito, este pelo, por lo menos anda encima, calzado. Ay, no, le digo, vete a engañar a otro. Si no te sirven a ti, no le sirven a nadie. Así que no te engañes. Porque Jesucristo, cuando está de frente en el templo, viendo las ofrendas que echan, todos van a dejar el diezmo. Todos dejan el diezmo. Y hay algunos que ganan bastante y llevan unos bolsotes y echan la ofrenda que hasta se escuchaba hasta la esquina de la salida del templo. Pero llegó una viuda que echó una ofrenda que ni siquiera estando ahí cerquita se hubiera escuchado, porque eran 2 monedas. Y entonces Jesucristo le dice a los discípulos: ¿han visto a esa viuda? Esa es la ofrenda que agrada al Señor. ¿Cómo? Llega aquel y echa 100 monedas, llega el otro, echó 500, llega el otro, echa poco monedero, echa más, y al Señor le agradan 2 monedas. ¿Sí? Porque todos echaron el diezmo. Todos echaron el diezmo, la 10ª parte, lo que le sobra. Ella ha echado todo lo que tenía. Ella solo tenía 2 monedas. 2 monedas echó, no tiene más. Si quiere comer ahorita, pues hay que se muera de hambre. No tiene nada. Entonces, eso es lo que agrada al Señor. De que tú te pongas en sus manos. Es decir, esa viuda está arriesgando a morirse de hambre. Se ha puesto en manos de Dios. ¿Y qué? Con las 2 monedas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a comprar con las 2 monedas? Seguramente, hermano, no será nada. Dicen los estudiosos que eso que tenía la viuda era lo necesario para un casado hoy día. O sea, que ella echó como 1.500, como 2.000 colones, digamos, echó 2.000 colones. Con eso podía comprar un tiempo de comida y sobrevivir el día. En realidad no era nada, pero lo echó todo. Y lo echó todo, ¿por qué? Porque en ese momento su corazón le decía: bueno, déjate llevar por el Señor. Déjate llevar por el Señor. O como decía Abraham, Dios proveerá. Bueno, no sé si se le cortó a ustedes, pero aquí apareció una voz que decía que según Wikipedia, Abraham no sé qué. Bueno, ahí está Wikipedia y Google interfiriendo. Pero bueno, entonces, ¿qué? El Señor nos está regalando hoy esa gracia de que conversemos sobre nuestro Redentor. Y Jesucristo dice a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Esto y esto, está bien, pero tú, ¿qué dices de mí? ¿Ustedes qué dicen de mí? Entonces, tú, personalmente, tú que estás enfermo, que estás postrado, que por tu ancianidad parece que estás castigado porque los ancianos no quieren dejarlo entrar en ninguna parte, por tu enfermedad igual. Y entonces, a ti, Jesucristo, ¿qué te dice? ¿Para qué? Es decir, has abrazado esa fe. ¿Para qué eres un cristiano? Porque, hermano, de eso se trata la misión. La misión no solamente se trata de que, bien, me envíame a mí, ya el Señor me encontró y todo. No, la misión se trata también de que te puedas encontrar con Jesucristo cara a cara. Y entonces, encontrarse con Jesucristo cara a cara es lo que le pasó a San Pablo. San Pablo persigue a los cristianos y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo Saulo, Saulo, por qué me persigues? ¿Cómo Saulo, Saulo? Si estos herejes andan diciendo
Saulo, Saulo, el que persigue a un cristiano me persigue a mí. Entonces Jesucristo se identifica con los cristianos. Jesucristo se identifica con los enviados. Jesucristo será el que va delante de la evangelización. Y dice, id, que yo os envío. Yo estaré delante de ustedes. Y entonces nuestro Redentor está delante de nosotros. Por eso decía el Papa Juan Pablo II cuando hablaba en la Moria Dignitatis de la antropología del hombre. No podemos hablar del paraíso sin ver el pecado. Y no podemos hablar del pecado sin tener en nuestro horizonte a nuestro Redentor. Porque el hombre ha sido creado para vivir en este mundo y gozar y disfrutar de las maravillas que el Señor ha dado. Y para gozar y disfrutar de las maravillas que ha dado, hay una piedra que te hace tropezar y te hace caer y te hace entrar en el pecado. Pero al mismo tiempo habrá otra piedra más grande que te hará volver a la vida, que te hará resucitar. Porque eso es lo que Jesucristo ha sido. La piedra rechazada por los constructores en piedra angular se ha convertido. Jesucristo ha sido rechazado. Miren, el gobierno de Costa Rica que levanta la bandera como gobierno laico, está bien, gobierno laico, pero sí necesita que la iglesia esté de intermediaria para resolver esa situación conflictiva que hay en este momento. Y ahí va la iglesia. Y la iglesia, otra vez, y la iglesia, sí, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia no es que va por su cuenta, ni está sola. La iglesia lleva a Jesucristo. Porque si nosotros nos llamamos a Jesucristo, si la iglesia está vacía, entonces ¿qué? Dice San Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque si Cristo no ha resucitado, si yo no les anuncio una buena noticia, si yo no les anuncio la resurrección, pues comamos y bebamos, que moriremos. Y lo mismo te diría yo, hermano, si Cristo no ha resucitado, pues ¿qué sigue encerrado? Ve a exponerte, ve a llenarte de virus, vete al hospital, ahí donde está la gente muriéndose de COVID, y inféctate y sal a infectar a todo el mundo para que todos nos muramos. Pero como Cristo ha resucitado, es decir, el Señor te pedirá cuentas. El Señor nos pedirá cuentas por nuestra responsabilidad ante la sociedad si hemos contaminado a alguien por negligencia. Y entonces tienes que recordarte y tienes que asumir lo que se te está pidiendo. ¿Para qué? Para no morir. Pues morirás, aunque sea de otra cosa, pero no de COVID. Pero lo importante no es si muere o no muere. Lo importante es que se pueda ver en ti a un cristiano, a un Cristo viviente que obedece. Le dice, y tú deberías de pagar impuestos. Pedro dice, los hijos del rey no pagan, los hijos del rey pagan. Pues no, yo tampoco tengo la obligación de pagar, pero para que no se escandalice en pie del mar, saca un pescado y esa moneda para que pagues tu impuesto y el mío. Jesucristo también, Él se somete a las leyes, aunque sean absurdas. Si se ha sometido a la ley natural de introducirse, de entrar en el seno virginal de una jovencita para nacer ahí como hombre y estar 9 meses, y ya decíamos, se hizo otro Adán. No se hizo un super Adán, se hizo otro Adán, otro hombre. Y se somete a la ley de la naturaleza. Y si tiene que esperar 30 años para ir en misión, pues 30 años estuvo en la familia de Nazaret. Por eso hablamos de la familia. Y 30 años leyendo la Escritura. Por eso hablamos del mes de la Biblia. Y ahora, después de 30 años, va en misión. Estamos en misión y hablamos de la misión. Y el centro de nuestra misión, el centro de la misión, tenemos a Jesucristo, nuestro Redentor. Por eso, hermano, ánimo. Porque es nuestro Redentor el que nos tiene aquí, y nuestro Redentor el que quiere que sigas viviendo este tiempo no como una desgracia, sino como una gracia, una bendición que el Señor te ha dado para que puedas descubrir lo que hay en tu corazón, descubrir lo que hay en el corazón de los que están a tu alrededor y encontrarte con el amor de Dios que te tiene, porque si Dios no te ama,
no tiene sentido, pero porque Dios te ama, te está dando esta palabra, te está dando esta catequesis, te está dando este momento para que puedas vivir con otra expectativa, con una esperanza, con un agradecimiento al Señor. Bueno, hacemos la oración del Padre Nuestro y les doy la bendición. Les pido disculpas por el corte, pero es que parece que la luz se quiso ir 2 o 3 veces y además internet está malísimo. Ayer pasamos haciendo el rosario y la misa, según nosotros estábamos transmitiendo y no hubo transmisión absolutamente. Me dijo el padre que era el internet que no estaba funcionando, no sé qué pasaba, pero bueno, tengan paciencia con nuestras deficiencias como técnicos de estas cosas. Les decíamos, Padre y yo somos uno más mal dado que otro, y con nuestras deficiencias, y tengan paciencia también con las deficiencias que ofrece este servicio a todos sus clientes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.